Bienvenidos a la economía de DW. En 2015, los líderes mundiales acordaron en París limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados con respecto al nivel preindustrial. Eso implicaría la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Sin embargo, no parece que se esté haciendo. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que se extraerá del subsuelo el doble de combustibles fósiles de lo que exigiría el Acuerdo de París. La producción de petróleo, carbón y gas se ha incrementado con el aumento de los precios de la energía en los 2 últimos años. Recientemente, las grandes petroleras, ExxonMobil y Chevron, anunciaron la adquisición de empresas competidoras. Esto les permitiría perforar en más lugares. Y hablamos precisamente de este informe titulado Frenar con acelerador y del sector energético con Ixel Castro, experta en refinación del Grupo de Investigación y Consultoría Wood Mackenzie. Muchas gracias, señora Castro, por aceptar nuestra invitación. El eslogan actual es transición energética y neutralidad climática en 2050. Lo promete Europa, Estados Unidos y hasta las mismas multinacionales del sector fósil. Pero ¿cómo encaja esto con el boom de fusiones y la previsión de que los gobiernos de los principales productores de combustibles fósiles planifican extraer un 110% más de hidrocarburos de aquí al 2030? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. En realidad parece o suena a una paradoja, sin embargo hay que tomarse en cuenta 2 elementos importantes. Y es que la producción actual de petróleo está en declinación. Entonces, sin mayor inversión, lo que sucedería es que no seríamos capaces ni siquiera de cubrir los niveles de demanda y de consumo que tenemos en este momento. Te pongo un ejemplo. En este momento se consumen en el mundo alrededor de 100 millones de barriles y lo que estamos esperando es que en los próximos 10 años esta demanda crezca alrededor de 10%. Sin inversión en perforación y en exploración para recursos adicionales, nos faltarían 20 millones de barriles de petróleo para poder suministrar el mercado en ese momento con las tendencias que tenemos en este momento de crecimiento económico. Esto significa que no solo no habría suficiente petróleo, sino que esto afectaría el nivel de precios en general de los combustibles y por lo tanto de la economía y el nivel de vida de la gente. Efectivamente, como estamos esperando que este sea un mercado muy competitivo y cada vez exista más presiones sobre el mercado, lo que estamos viendo en este momento en términos de compañías o de compras o entre compañías es precisamente un intento de fortalecer sus portafolios y ser más resilientes a los precios bajos del petróleo que se esperan en el futuro y a las difíciles condiciones de vienen adelante. Señora Castro, ¿y qué pasa precisamente con esas energías renovables que no logran aún reemplazar a los hidrocarburos? En realidad, lo que hay que pensar es que los hidrocarburos están en prácticamente todos los sectores de la economía. Y hay algunos sectores en los que sí hemos visto un avance importante, como es, por ejemplo, la generación de electricidad o incluso la transportación, donde ya estamos esperando que, por ejemplo, el pico de la demanda de gasolina y de diésel sean en los próximos años. Pero por el contrario, los sectores en los que todavía nos falta avanzar más desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista de políticas públicas es sobre todo en temas de economía circular, hablando del acceso a plásticos y en general de la industria petroquímica, que es al final del día la que sigue siendo hasta este momento la fuente de la mayor parte del crecimiento de la demanda de combustibles en el largo plazo. Son precisamente en esos sectores en los que tenemos que enfocarnos para que la tendencia total de crecimiento o de consumo de estos combustibles decaiga en el largo plazo. Un largo camino por recorrer, pero muchas gracias, señora Ixel Castro, experta en refinación del Wood Mackenzie, por su análisis de esta situación. Y Estados Unidos marca un nuevo hito económico. El importe total de la deuda por tarjetas de crédito en este país ha superado el billón de dólares por primera vez desde que se lleva registro, de acuerdo con un informe presentado por la Reserva Federal. Los expertos afirman que los elevados precios han hecho que muchos dependan de las tarjetas para llegar a fin de mes. Y esto, sumado a la subida de tasas de interés por parte de la Fed, ha elevado los tipos de interés precisamente por encima del récord del 20%. Otro dato que vale la pena destacar es que la actividad económica estadounidense se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso en este último trimestre.
Y mientras suben las deudas en un contexto de crecimiento económico y de mercado laboral, también crece la insatisfacción con la marcha de la economía, como muestran encuestas hechas por medios y organizaciones como Gallup y más reciente New York Times y CNN. Un tema al que le tomamos el pulso aquí con Ana Nieto, mi colega en Nueva York. Ana, ¿cómo se encaja la insatisfacción por una economía en crecimiento apoyada en un consumo continuado? Pues Juliana, Gallup lleva meses registrando el deterioro de la opinión popular y este fin de semana las encuestas del New York Times revelaban que solo el 2% cree que la economía está en una situación excelente cuando ha crecido a un ritmo del 4,9% en el último trimestre, más que cualquier otro país industrializado, y sigue creando empleo a buen ritmo. Encajar las piezas de la insatisfacción pues no es fácil, porque los estadounidenses están gastando como si la economía no les preocupara tanto como dicen. El crecimiento, de hecho, se apoya en un aumento del consumo de los ciudadanos del 4%. Hasta ahora los conciertos se han llenado independientemente de lo mucho que contarán las entradas. Este año se está viajando un 3,5% más que el año pasado. La demanda de los viajes en avión ha crecido un 10% en septiembre, es el último dato que tenemos, y la mayor empresa de reservas de restaurantes dicen que se está cenando fuera más que antes de la pandemia. La pieza que encaja en todo esto puede ser la deuda. Los estadounidenses siempre han vivido con tranquilidad, con deudas, pero se está llegando a unos límites bastante importantes y además hay muchos estadounidenses que incluso están tomando dinero de sus fondos de pensiones para mantener el consumo. Esto es una inquietud que se está estrellando con una cuestión clave, que es que los precios siguen siendo muy altos y lo que va a pasar es que en los hogares tienen que estrecharse los cinturones y esto no ayuda a pensar bien de la economía. Ana, ¿y en este contexto sigue siendo la inflación lo que más pesa en el ánimo de los estadounidenses? La inflación ha bajado desde su pico, pero lo que pasa es que se mantienen los precios muy altos. Es todo más caro que en el año 2019 y esto en un gasto tan crucial como puede ser la vivienda y como puede ser ir a los supermercados. Los presupuestos para los alimentos han tenido que aumentarse y las referencias de precios que tienen los consumidores por la experiencia de compras anteriores son más bajos que los que muestran las cajas registradoras cuando se va a pagar. Actualizar la referencia de esos precios, lo que creemos que debemos pagar por un kilo de carne, por zanahorias o por un café con leche, va a tomar tiempo. Y por otro lado, la realidad se junta con el hecho de que se están subiendo las tasas de interés y eso perjudica a esa deuda de la que estábamos hablando antes. El año pasado los estadounidenses pagaron 105.000 millones de dólares en intereses de tarjetas de crédito. Este año van a tener que pagar más porque la deuda es más alta, los intereses son más altos. A esto se suma que las hipotecas son muy caras y el sueño americano de tener una vivienda se desvanece. Eso también pesa en el ánimo. Bastante pesa en ese ánimo. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias. Y venimos a Berlín, donde el Consejo Asesor del Gobierno alemán, conocido como los 5 sabios, prevé una contracción de la economía del país de un 0,4% este año. Esto se debe a que la crisis energética sigue lastrando a las empresas y a una caída de los ingresos reales debido a la inflación. Según las previsiones, el próximo año se registrará un crecimiento moderado del 0,7%. A medio plazo, los expertos advierten que el cambio demográfico con la consecuente escasez de personal lastrará en la economía, al igual que el bajo nivel de inversión. Uno de los sectores que siente los embates de la economía alemana es el gastronómico, sobre todo ahora que se discute aumentar nuevamente el IVA a la tasa que se tenía antes de la pandemia, como lo cuenta el siguiente reportaje. El cocinero Omar Benhamou abrió su marisquería durante la pandemia, beneficiado por la reducción del IVA del 19 al 7%, ordenada entonces por el gobierno. Así, cada platillo servido dejaba un poco más de dinero. Ahora se debate sobre derogar esta medida, pero muchos restauranteros se oponen, puesto que la guerra en Ucrania y otros conflictos han hecho aumentar los precios de alimentos y energía considerablemente. Los alimentos se han encarecido y es difícil encontrar personal. Pero si subimos nuestros precios, los clientes se quejan y dejan comentarios negativos en las redes. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos y nos dedicamos a otra cosa o aumentamos los precios y continuamos?
let's move on. La galopante inflación que trajo altos precios en energía, combustible y alimentos afecta también a la gastronomía. Ahorrar es más difícil que antes. Seguramente lo pensaríamos 2 veces antes de salir a comer. Miraríamos si podemos permitírnoslo. O buscaríamos alternativas como cocinar en casa. Algunos restaurantes incluyen ya en sus menús 2 precios, con el IVA más bajo y con el más alto. Creo que habrá menos clientes, lamentablemente, porque las familias con niños ya no podrán permitirse ir a restaurantes. También la Asociación Alemana de Hotelería y Gastronomía de HOGA alerta del peligro de no mantener la tasa tributaria vigente. Si la pandemia llevó a la quiebra a miles de restauranteros, la inflación amenaza con provocar una nueva crisis. El aumento de los precios que se ha dado en el último año y medio, aunado a los problemas que conllevó la pandemia, ya sea el retraso de las inversiones o los créditos de apoyo por el coronavirus pendientes de pago, generan una situación complicada. Según una encuesta que llevamos a cabo, unos 12.000 negocios afirman que cerrarían si se cambia el IVA. Por otro lado, parece injusto volver a subir la tasa a los restaurantes mientras cadenas de comida rápida como McDonald's o Burger King siempre han pagado en Alemania el tipo impositivo más bajo del 7%, al contrario que los locales tradicionales. Sin embargo, no se vislumbran cambios a este respecto. Y hasta aquí las noticias económicas. Soy Juliana González y en nombre de todo el equipo de noticias de DW, gracias por elegirnos y nos vemos en la próxima emisión.